Veamos algunas proposiciones económicas y analicemos su estatus. En todo intercambio voluntario, ambas partes esperan beneficiarse del intercambio, de otra forma no intercambiarían. Algo opuesto a esa proposición es impensable y absurdo. El robo es un intercambio no voluntario, y obviamente en ese caso una parte pierde. ¿Puede alguien pensar que uno quiera entrar voluntariamente a un intercambio esperando obtener algo malo o algo de menor valor? No. Eso es algo así como el caso del delincuente falsificador de billetes. Otra proposición. En el intercambio voluntario, las partes deben tener preferencias inversas. Cuando compro una Coca-Cola por $1, yo debo valorar la Coca-Cola más que mi dólar, y el vendedor debe valorar mi dólar más que la Coca-Cola que me da a cambio. Si eso no fuera así, entonces no habría intercambio. Todos entendemos que las dos proposiciones económicas anteriores sí dicen algo del mundo real que no necesita ser medido con números. Otra proposición económica. Digamos que aumentamos el salario mínimo de 7 a $100 por hora. Según los austríacos, eso creará desempleo, pero según los positivistas, todas las hipótesis tienen que ser probadas. Hay que subir el salario mínimo a $100 por hora o a $1000 por hora y ver qué pasa. Eso ni el mismo Friedman lo creía. Friedman, que en teoría era positivista, pero en la práctica no lo era. El profesor Walter Block cuenta que cuando a Gary Becker, uno de sus alumnos en Chicago, le dijo que había encontrado evidencias de que el salario mínimo aumentaba el empleo, Becker le dijo: anda, revisa tus números, porque debe haber algún problema con tus números. Si Becker fuera coherente con su positivismo, Becker debería haber dicho: ¡qué bien! Hemos encontrado una nueva ley económica. Y de acuerdo a los positivistas, esos no son comentarios tontos y estúpidos, sino que son hipótesis respetables que deben ser probadas. Como remarca el profesor Hans Hermann Hoppe, es increíble ver cómo unos economistas se ganan la vida probando cosas ilógicas. Es como si uno dijera: sabemos que en este país un balón no puede ser rojo y azul al mismo tiempo, sino que solo puede ser de un solo color. Pero quiero que me den plata para probar si lo mismo se cumple en Australia. Y le dan plata. Y después regresa de Australia diciendo que vio balones que eran rojos y azules al mismo tiempo. Y después le dan un premio. Cualquier persona con sentido común diría: ese hombre está loco. Mises refutó praxeológicamente al socialismo como sistema económico viable. En socialismo todo pertenece al Estado, nada a los individuos. Por tanto, los individuos no podían intercambiar propiedad privada. Al no haber intercambios, no habían precios. Al no existir precios, no podían asignarse los recursos de forma eficiente. No se sabía si resultaba mejor producir leche en la ciudad A o en la ciudad B. A diferencia del que pone una tiendita en la esquina, que hace dinero, se asigna eficientemente los recursos y satisface a los clientes, el país socialista es como un barco lleno de recursos que no tiene timón. Pero según los científicos sociales positivistas, que el socialismo fracasó en Rusia no significa que no funcione. Tal vez hay que controlar otras variables. Tal vez si los rusos no bebieran tanto vodka. O tal vez si Trotsky hubiera estado a cargo en lugar de Stalin. Los austríacos desde el principio dirían que el socialismo nos lleva a la miseria. Ahora veamos. Que sea posible aplicar el positivismo en las ciencias naturales no significa que pueda ser aplicado en las ciencias sociales. Voy a probar la inaplicabilidad del proceso de falseación positivista a las ciencias sociales. Siguiendo a los positivistas, los científicos tienen que plantear su modelo. Y es igual a A más B multiplicado por X más un término de error. Y es la variable que queremos explicar. A y B son constantes. Y X es nuestra variable independiente. Luego recolectamos datos de Y y X, hacemos nuestra regresión y según eso vemos si nuestra hipótesis ha sido confirmada o falseada. Si es confirmada,
entonces en el futuro tenemos que seguirla probando. Y si es falseada, entonces tenemos que revisar nuestra hipótesis original. Ahora hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es necesario para decir que los experimentos son una confirmación de la hipótesis? Para decir esto, nosotros tenemos que asumir algo importante. Tenemos que asumir algo no empírico. Tenemos que asumir que la naturaleza de las cosas no cambia. Que si dejo caer una roca, siempre caerá. No pasará que si suelto la roca flotará. En las ciencias naturales, nadie duda que sea correcto asumir algo así. Pero no podemos asumir lo mismo cuando hablamos de las acciones humanas, porque las acciones humanas son influenciadas por conocimiento que uno tiene sobre las metas y sobre los medios disponibles. Imaginemos que nuestra variable y no se refiere a un fenómeno natural, sino que se refiere a una actividad que una persona realiza, y que queremos hacer predicciones sobre las acciones que esa persona realizará. Analicemos, por ejemplo, al investigador que está haciendo el estudio. El investigador implícitamente admite que él puede aprender algo con ese estudio que realiza. Si el investigador no pudiera aprender nada, entonces ¿para qué embarcarse en el estudio? El investigador no puede predecir el resultado de su estudio antes de hacer los experimentos. Él no puede predecir su próxima hipótesis si la primera es falseada. Si el investigador pudiera hacer esa predicción, entonces ya no tendría por qué hacer estudio, ya sabría su conocimiento futuro. Pero a consecuencia de sus estudios, su conocimiento cambiará, y sus acciones cambiarán influenciadas por ese nuevo conocimiento. El mismo Popper reconoció esto en un libro sobre la pobreza del historicismo. Popper dijo: no se puede saber, antes de que aparezca, el estado futuro de nuestro conocimiento, solo cuando se tiene. No se puede predecir lo que vamos a aprender. Eso solo se sabe cuando el futuro ocurre. Las predicciones históricas sobre acciones humanas solo pueden ser especulativas. Podríamos decir que es un arte. No hay fórmulas para predecir la conducta de los seres humanos. Voy a dar un ejemplo de conocimiento económico a priori. Voy a explicar la ley de la utilidad marginal. Y luego, a partir de eso, voy a explicar cómo los austríacos derivan una curva de demanda. La ley de la utilidad marginal dice: a medida que la oferta de un bien homogéneo aumenta, la utilidad marginal que ese bien produce disminuye. Bien homogéneo significa que cada unidad del bien puede brindar el mismo servicio. Esta no es una ley psicológica, sino que es una ley praxeológica. La mayoría de textos de economía la presentan como una ley psicológica, pero no es así. Generalmente se confunde con la ley psicológica de Gosen. La ley de Gosen dice que si uno obtiene algo que uno desea mucho, después de un tiempo uno se satura y ya no quiere más de eso. Por ejemplo, si uno está muy hambriento y come un burrito, se le quita un poco el hambre. Si después de eso come un segundo burrito, a uno se le quita todo el hambre, uno ya no tiene hambre. Y si después de eso a uno le ofrecen un tercer burrito, uno dice no, gracias. La ley de Gosen es una ley que no es siempre cierta. Por ejemplo, para los drogadictos no se cumple. Pero eso no es a lo que se refiere la ley de la utilidad marginal. La ley de la utilidad marginal dice que la primera unidad de un bien siempre será empleada para satisfacer o alcanzar la meta más deseada de todas las metas que se pueden satisfacer con esa unidad del bien. La segunda unidad del bien siempre será empleada para satisfacer la segunda meta más deseada. La tercera unidad del bien siempre será empleada para satisfacer la tercera meta más deseada, y así sucesivamente. La ley de la utilidad marginal no tiene nada que ver con saciar necesidades. Nosotros podemos imaginar casos en los que la ley de Gosen puede no cumplirse, pero no podemos imaginar contraejemplos a la ley de la utilidad marginal.